Hola, buenos días, bienvenidos a toda la audiencia de Cambio que nos sigue a través de nuestra página web, a través de nuestras redes sociales. Los invitamos a que se suscriban a nuestros contenidos y que apoyen el periodismo independiente, porque en Cambio, la verdad siempre. En estas conversaciones de país que hemos venido teniendo con los diferentes candidatos a la presidencia de la República, hoy tenemos otro invitado muy especial, alguien que lleva muchos años, digamos, para decirlo de una manera coloquial, marcando la pauta en la política nacional e internacional. Es ministro de Relaciones Internacionales, es embajador de Colombia ante Estados Unidos, es ministro de Ambiente, es gobernador del Chocó. Pero yo quiero comenzar esta conversación, doctor Luis Gilberto Murillo, con una pregunta. ¿Cómo llega un ingeniero de minas a la política y termina metiéndose, digámoslo, en términos ciudadanos, en todos estos embrollos políticos durante tantos años? Bienvenido a Cambio. Bueno, muchas gracias, Rainiero, por la oportunidad. Usted como tiene nombre muy particular y poderoso, ¿no? De príncipes y Gracias, reyes. gracias. No, la evolución el recorrido de vida lo va llevando uno cuando tienes vocación de servicio público, a estas posiciones. Yo nací en un pueblo muy pequeño en el centro del Chocó que se llama Andagoya, entre los ríos Condoto y San Juan y Buenaventura, ese eje ahí. Y sí, nací, mi papá fue un obrero trabajador, soldador de una empresa minera, y mi mamá fue enfermera y después se dedicó a nosotros, éramos 6. Y de ahí salí y hoy tengo una familia, eh, mi esposa y, y 3 hijos que también 2 de ellos se han dedicado al servicio público, otro se ha dedicado más al sector privado, y somos una familia muy, muy diversa, y eso refleja también nuestros valores, ¿no? La diversidad. Y eso me llevó a estos cargos porque el compromiso de servirle al país, la verdad. Pero ¿usted comenzó en movimientos juveniles o alguien lo convenció ya después cuando usted regresó? Porque usted tiene un capítulo muy importante y es su estudio en el exterior, estudio en Así Rusia. es. Cuéntenos brevemente. Sí, yo soy producto realmente de una oportunidad, porque estando en el Chocó, eh, en ese pueblito, y obtuve el mayor puntaje de las pruebas del IFES en el departamento, y eso me llevó a ganarme una beca, varias, pero una beca para ir a estudiar a Rusia. Estudié en Moscú, eh, y eso me permitió abrir mucho las perspectivas. Regresé, me formé en ingeniería de minas porque el Chocó y el país tiene realmente un potencial minero y un futuro minero importante. Y eso me motivaba en ese entonces, servirle a mi gente. Regresé, pero el desafío que tenía el Chocó era los impactos ambientales de la minería. Entonces inicié a trabajar en esa intersección entre minería y ambiente. Y después ya me fui formando en temas ambientales y de política pública, y de ser un técnico en esos temas ya pude percibir la importancia de la política como tal y de la política electoral, y ya incursioné en la política electoral. Y eso después, con todos los desafíos de la violencia en Colombia, me llevó a estar en el extranjero casi 12 años. Allá también hice otra carrera más desde el sector privado, digamos, no gubernamental, y conocer mucha experiencia en el mundo que después puse al servicio del país cuando regresé a trabajar por la paz, a trabajar por el desarrollo de territorios como el Pacífico. Sí, podríamos quedarnos acá largas horas hablando del recorrido político y administrativo del doctor Luis Gilberto Murillo. Ahora nos toca decirle candidato. Sí, candidato a la presidencia, que es un gran honor ser candidato, imagínense, es un gran honor. Iniciaron 109 y quedamos después 13 candidatos con sus fórmulas vicepresidenciales. Tenemos el mejor equipo presidencial, con Luz María Zapata como mi fórmula vicepresidencial. Ambos nos hemos caminado a este país, lo conocemos. Muchos candidatos que no conocen bien el país, apenas empiezan a conocerlos. Nosotros no vamos a llegar a aprender a la presidencia, sino que ya hemos tenido ese ejercicio, y vamos a iniciar con soluciones desde el primer día, desde el 7 de agosto, ¿no? Oiga, como quien dice, en los octavos de final llegó el doctor Murillo en esta candidatura.
Usted dice, me contaba hace un minuto que le ha tocado, por supuesto, recorrer el país, pero yo creo que desde su historia, desde sus orígenes, desde su historia de vida, repito, ahí también hubo la posibilidad de palpar muchas realidades de este país. Es decir, viene de un departamento históricamente golpeado Sí, por la desigualdad social, y por muchos otros problemas, como hay otros departamentos en el país. Esto también tenemos que ser claros, no es exclusivamente del Chocó, y creo que al Chocó se le ha cargado en cierto sentido una estima así político-social. es. Pero usted, ¿cómo lo ve ya ahora como candidato, con una idea de país en su cabeza? ¿Qué hacer para esas zonas del país que ahora, no sé, también tengo un conflicto con este término, ahora todos lo llaman territorios, como si fuera algo lejano o explorar, yo no sé qué, una cosa en el universo? A mí me parece que son regiones muy importantes del país y que tendríamos que buscar otra forma de llamarlo. Pero usted, desde su mirada y desde su visión de país y desde su experiencia de vida, ¿qué tiene en la cabeza para decir qué hacer con estas zonas del país como el Chocó y como muchas otras que todavía sufren Mire, de desigualdad? en eso, Rainiero, hay que tener muy claro que el país no puede seguir con los niveles de desigualdad que tiene, tanto sociales como las territoriales. Y la gente se apropió del término territorios, entonces la gente se siente orgullosa de llamarlos territorios. Y ahí hay una tarea de quebrar con el centralismo porque lo que impide es que el país salga adelante. Y hay que profundizar la autonomía de las regiones, de departamentos, de municipios, de nuevas entidades territoriales, porque hay nuevas entidades territoriales de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, de comunidades indígenas que están buscando su espacio, de comunidades campesinas. Esa complejidad territorial tiene que entrar en el siglo XXI. Yo he dicho que el desafío que tiene Colombia de visión es cómo se inserta en el mundo del siglo XXI, donde tiene muchas oportunidades. Y las regiones son centrales, porque Colombia tiene regiones que están en el siglo XIX, otras que están en el siglo XX y otras que ya entraron al siglo XXI. Entonces la brecha regional es grandísima. Yo siempre coloco el ejemplo de que capitales como Mocoa necesitan medio siglo para obtener los mismos índices socioeconómicos que tiene una capital como Bogotá, y eso no puede ser, porque tiene un enorme potencial y hay que cambiar dos cosas. Una, que realmente se conecten esas regiones, pero con vocación, porque la tienen. Colombia es muy rico, todas las regiones tienen muchas oportunidades. Yo acabo de estar en La Guajira, y La Guajira, es que si tú comparas Punta Cana con La Guajira se lleva a Punta Cana, y solo en activos para el turismo. No te estoy mencionando los activos que tiene mineros y los activos que tiene energéticos. Debería ser un polo de desarrollo impresionante. O si tú lo comparas acá, me fui al otro extremo, diagonal, me fui a Tumaco. Enorme potencial. Solo cuando tú ves el puerto en Tumaco, que ahora lo utilizan solo para combustible, aceite, hay que potenciarlo, pero tienen un puerto pesquero que están trabajando en él, que tiene unas posibilidades. Colombia importando productos del mar, cuando ahí los tiene en Tumaco y los puede procesar. Entonces ahí se va avanzando, tiene enormes potenciales, hay que conectarlo. Pero hay que quebrar con las economías de enclave, porque en esos sitios se han tenido algunos desarrollos, pero la riqueza no se asienta ahí y se convierte en exportadores de capital y de cerebros. Entonces hay que lograr que la gente ahí realice sus oportunidades, y es como formándolos, integrándolos y que se comparta valor. Eso yo lo digo porque yo vengo de una región de esas, Claro. entonces lo entiendo. Si tú comparas, y yo soy muy directo en eso, no es nada personal, es más de las visiones de país. Aquí tenemos en esta campaña visiones muy distintas de país. Claro. Unas que quieren mantener el país dividido. Pero además de eso, nosotros lo estamos diciendo con Luz María, no, hay que unir al país, tener una sola Colombia. Otras visiones que quieren volver al pasado. Entonces, yo sí te digo, mucha gente, y yo me sumo en eso, ya nos cansamos de que nos vengan a decir que aquí hay que gobernar el país porque son los apellidos de abolengo de siempre. Entonces quieren mantener el poder establecido porque eso sí era muy bueno, etcétera, etcétera. No, ya no les jalamos a eso, y hay candidaturas así. O tampoco los que dicen, no, es que nosotros vamos a venir y vamos a llevar la fuerza pública y el país va a recuperar los territorios. ¿Qué regiones va a recuperar si nunca ha tenido presencia ahí? Eso le iba a decir, doctor Murillo. Y que no, que vamos a recuperar, no, es un tema de soberanía, pero llegue allá, sí, con las capacidades de la fuerza pública, pero con oportunidades para esa gente. Entonces nosotros estamos planteando un país distinto, que es un país que hable de las discusiones de futuro y conecte esta región. Si las regiones van bien, el país también va a avanzar bien, pero si tú tienes unos candidatos y candidatas que
que todavía creen que el país se puede desarrollar de espalda a sus mares. Todavía, mira, la economía azul, la economía marina tiene un enorme potencial en Colombia y no se utiliza porque la gente ni siquiera conoce las potencialidades del mar y de la zona marino costera. O a sus También ríos, sus ríos. como pasa en otras regiones del país. Entonces yo lo que quiero plantear es eso, que Colombia tiene muchas oportunidades, pero si nos ponemos en las discusiones del pasado, que si la JEP va, que si no va, cosas que ya hay que decirle, oiga, chequeado, no vamos a realmente a insertarnos como debe ser y podemos perder una oportunidad. Para concluir ese tema, ¿usted está de acuerdo? Entonces lo logro leer entre líneas con algunos que plantean que, es decir, ayer, por ejemplo, leíamos una noticia de la desaparición de un parque natural en la Amazonía, la desaparición, es decir, como usted dice, zonas del país donde el Estado nunca ha tenido presencia. ¿Está obsoleto el modelo de Estado que tenemos en Colombia? Es decir, totalmente, se agotó. Es que usted no puede seguir manejando el Estado centralizado en Bogotá y yo tengo para eso una propuesta de transición. Obviamente vamos a fortalecer la región, hay que darle más recursos a la región. La Constitución dice que cerca del 40% de los ingresos corrientes de la región tiene que ir a la región. Eso hay que reglamentarlo y hay que darle sus recursos a la región. Esa superioridad del centro de la región ya se acabó. Pero lo que nosotros estamos diciendo es un modelo obsoleto. ¿Por qué yo no puedo descentralizar la presencia de los ministerios todos concentrados en Bogotá? Hay modelos en el mundo donde usted descentraliza, es decir, descongestiona, porque es descongestionar a Bogotá y al mismo tiempo va descentralizando y profundizando la autonomía regional. Dime por qué no puede estar el Ministerio de Turismo y de Comercio en Cartagena o Barranquilla. Dame una razón de fondo. O en Buenaventura. O en Buenaventura. Buenaventura tengo otro, pero o en Buenaventura. ¿Sí? Dime por qué no puede estar el Ministerio de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones en Bucaramanga. O dime por qué no puede estar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Medellín. O por qué no puede estar el Ministerio de Cultura en Cali o el del Deporte en Chocó. ¿Sí? O dime por qué no puede estar la Superintendencia de Puertos en Buenaventura. Ahí es que tú generas polos de desarrollo. Y que entiendan los ministros, aquí hay que dar unos cuantos, ¿no? El del Interior, el de Hacienda, Defensa, y que entiendan los ministros cómo es cada 8 días montarse en un avión para un consejo de ministros. Ahí es lo que hacen los alcaldes todos los días y los gobernadores metidos aquí en Bogotá rogando a un ministro o viceministro que los atienda. Eso tiene que cambiar. Entonces eso es lo que yo estoy... Porque tenemos que generar polos de desarrollo. Entonces tú puedes descentralizar agencias y ministerios y generas polos de desarrollo. Vas a ver que ahí la lista de aspirantes a los ministerios se reduce también, ¿no? No, yo no voy a Medellín, no, yo no voy a ir para Quito. Esta es una conversación, por supuesto, sobre el contexto nacional, sobre lo que pasa en las regiones, sobre cómo se relaciona Colombia con el mundo, pero sobre todo es una conversación de modelos de país y de propuestas y de campañas. Claro. Y le voy a lanzar una preguntita aquí, a cuellito corto, como decimos. Díganos 3 cosas hoy que, con lo que usted ha hecho en la política, en la administración pública, en la representación del país, 3 cosas que usted tiene claro desde su experiencia que le puede proponer al país que las va a resolver si llega a la presidencia. Tengo varias, pero la primera, el desarrollo de las regiones. Cuando yo fui consejero para el Pacífico, logramos un crédito de $400 millones para el Pacífico para solucionar los problemas de acueducto, alcantarillado y energía. Ahí se pasaron varios años y no los implementaron. Entonces hay una cosa concreta y de resultados que nosotros logramos. El otro, proteger los activos del país, cuando estuve en el Ministerio de Ambiente. Cuando estuvimos en el Ministerio de Ambiente fue el momento en que nosotros más ampliamos las áreas protegidas del país. Y eso hay que volver a proteger los activos. Además, porque esos activos te generan recursos. Ya hay todos unos circuitos de economía verde, todos unos circuitos de venta de servicios ambientales que el país puede aprovechar. Hay todos unos circuitos de cómo tú produces productos del bosque que son no maderables y que puedes mantener el bosque. Entonces ahí hay un potencial y eso lo hicimos cuando estábamos en el Ministerio de Ambiente. O también la posibilidad que tiene el país, cuando aquí hablan de reformas tributarias, hay un enorme potencial en impuestos saludables, en impuestos ambientales que el país no ha recorrido. Y ahí se pueden obtener recursos importantes, eso lo hicimos. Nosotros implementamos, fuimos uno de los primeros países en el mundo en implementar el impuesto al carbono. Pero no para que se fuera para las arcas del tesoro. Claro que Cárdenas le llevó la mitad para allá, yo no quería. Pero mire, la otra mitad fue para apoyar nuevos mercados de carbono, para la gente, para que las empresas pudiesen, en lugar de pagarle esos impuestos al erario, invirtieran en las comunidades en la protección ambiental. Y eso está funcionando bien. Entonces, ahí hay otro
otro ejemplo muy importante de lo que pudiésemos hacer. Y el otro es el de la descentralización. Cuando fui canciller, la gente no ha puesto atención a eso, pero cuando fui canciller nosotros implementamos algo que le llamamos la diplomacia subnacional. Teníamos a las regiones haciendo diplomacia directa con otras regiones en el mundo para que atrajeran capital, que no tuviese que pasar por el centro de Bogotá, por la Cancillería, sino que salieran y nosotros apoyamos esa acción. Entonces, ahí hay cosas muy puntuales que podemos hacer y que estamos dispuestos a hacer y que queremos profundizar esa autonomía de las regiones y darle oportunidad a la gente. Otra cosa que es mi vida es que yo soy producto de una oportunidad, entonces yo quisiera que todos los jóvenes, niños y niñas de este país tuvieran la oportunidad de realizar sus sueños y que la población en general en Colombia tenga garantías. Es que no hay razón para que la gente no tenga derecho a su seguridad social en salud, debe ser universal, a su pensión, no, que la gente tenga que andar del rebusque. O sea, los jóvenes en Colombia y los niños no tienen que estar compitiendo con el rebusque y con la pobreza, tienen que competir con otros jóvenes en el mundo. Entonces hay que disminuir la informalidad. Hay mucho trabajo, además que es un país rico. Si fuera un país que no tuviese esa dotación que tiene natural y gente también formada, uno dice, bueno, falta mucho tiempo, pero Colombia puede despegar rápidamente hacia el desarrollo. El turismo, mira, en turismo tú tienes, estamos ya como en 7 millones de turistas que llegan al año. Es mínimo, porque hay países que por cada habitante tienen 2 turistas, por ejemplo. Por cada habitante, o sea, nosotros tenemos 100 millones, no, bueno, no lleguemos a eso, pero al menos que tuviéramos al menos un turista por cada habitante. Tú te imaginas el impacto en la economía nuestra. Claro. Y eso es realizable. Ahora, es porque lo hemos visto en otras latitudes, y yo me he caminado el país, pero hay mucha gente que va a llegar ahí lo que están proponiendo es llegar ahí a aprender, y no, eso no. Doctor Murillo, precisamente sobre eso, usted tiene experiencia, no va a llegar a aprender. Y hablando ya de lo que nos gusta este movimiento de la política, de política real, de cómo se mueven las cosas, dentro de los movimientos, de los partidos políticos y de la historia política del país, usted viene con un antecedente y es el gobierno actual. Sí. Viene con la camisa del gobierno actual dentro de su propuesta, es decir, ¿qué de esa camisa trae puesto y le completo con otra o empecemos con otra? ¿En algún momento usted tuvo una conversación directa con el presidente Gustavo Petro para ser usted el presidente del oficialismo? No, yo no he tenido. ¿Nunca? Sobre el tema, yo sí le manifesté en algún momento que dentro de todas mis posibilidades estaba la posibilidad de aspirar a la presidencia de la República, pero no porque fuese una continuidad de su gobierno, y mucho menos. Lo que yo he dicho es que el país tiene que evolucionar a un nuevo momento, porque hoy el país es otro, nuevas voces llegamos a la discusión democrática nacional. Muchas poblaciones que no se sentían representadas hoy sienten que tienen algo que decirle al país. Y se ha puesto una agenda bien interesante, que es la agenda social, que es una agenda que hay que reconocer que ha avanzado, pero hay otros temas que no. Entonces lo que decimos aquí, lo que necesita es una evolución de la democracia en el país, que tenga un soporte económico importante, y eso es lo que proponemos. No soy candidato del gobierno, no soy el candidato, digamos, que va a generar continuismo. No, lo que nosotros decimos aquí es una evolución del país, y nosotros estamos planteando un gobierno apartado de los extremos, pero que realmente pueda construir acuerdos básicos en el país para avanzar, porque no podemos seguir en la profundización de la polarización que tenemos hoy. Pero, por ejemplo, temas que han sido neurálgicos en este periodo de gobierno, como las reformas, por ejemplo. ¿Usted insistiría en una reforma tributaria como la ha venido planteando el gobierno y respaldaría la reforma a la salud, por ejemplo, que han sido los dos más polémicos? En cuanto al sistema tributario, en lo que sí yo soy claro, es que el esquema tributario que tenemos no ha servido para nada para quebrar la desigualdad en este país. No ha servido. Tampoco ha servido para quebrar la informalidad. Entonces, no podemos seguir con lo que no funciona. Pero nosotros proponemos y vamos a proponer un esquema tributario distinto que busque nuevas oportunidades, ya lo mencioné, con algún planteamiento moderno de impuestos saludables o impuestos ambientales. La misma fórmula, la fórmula fiscal, hay que revisarla, porque si ahí hay que incluir componentes que son distintos sobre todo lo que tiene que ver con ambiente y clima. Ahí hay una posibilidad, pero la mejor
reforma tributaria que puede tener el país es que el país crezca económicamente y hay mucha oportunidad de crecer. Lógico, hay que quebrar la evasión, etcétera, son temas técnicos, pero el país tiene que crecer, es la única manera. Eh, y ese sería un tema a abordar. Ahora, en lo que usted plantea de otras reformas, como la reforma a la salud, otras que pueden estar allí sobre la mesa, yo creo que antes que pensar en reforma hay que mirar si con las herramientas que tenemos podemos resolver los problemas de fondo que tiene cada sector. En el tema de salud, por ejemplo, hay un gran desafío, sí, el modelo, etcétera, pero el gran desafío es garantizar que nosotros tenemos, la población accede a un servicio universal en la salud. Y para hacer eso, definitivamente hay que revisar los sistemas de información. No hay nada de interoperabilidad en el sector salud, nada. Eso te limita a que tú inclusive puedas cambiar de una IPS a otra dentro de la misma EPS que tiene. Hay que reformular las EPS porque hay todo un tema de integración vertical que no solamente le ha hecho daño al sector salud, ¿no? Mira el sector energético, también hay mucha integración vertical. ¿Qué es lo que significa? Que no hay competencia. Aquí no hemos generado un ambiente de competencia realmente donde las empresas pueden competir casi que en igualdad de condiciones, porque se dedican a esa cosa rentística. Ahí hay que actuar. Entonces, en lo que hablaba de salud, hay que meterle mucha tecnología, pero además de eso, hay elementos que uno puede rescatar. Eso de los equipos básicos, haciéndolos muy eficientes, ha funcionado bien. Yo me encontré un equipo básico en Buenaventura que tiene una señora que es partera tradicional en el equipo básico, y eso ha tenido un impacto enorme. Entonces, el país tiene que ir experimentando ese nuevo tipo de abordajes de la salud, y ahí hay un tema, énfasis en prevención, que no se hace mucho. Hay un tema también de mucha auditoría y control, que hay que crear buenos sistemas, y yo sí creo que hay que o rediseñar o reinventarse o fortalecer la superintendencia de salud, porque como está no cumple la función para la cual fue creada. Don Murillo, precisamente tres palabras dijo en esta respuesta sobre el tema de las reformas, la mencionó 3 veces y habló sobre las empresas, es decir, las EPS. Eso. Uno de los grandes temores que se tuvo al inicio de este gobierno fue ese fantasma de el no querer trabajar con las empresas privadas, el no vincularlas con el sector público. ¿Cuál es su posición frente a eso, por lo menos en temas como la salud, que son tan importantes? Yo creo en el papel, obviamente, de la empresa privada en prestar algunos servicios desde una perspectiva de derechos. Y creo mucho en las alianzas público-privadas, pero yo le coloco otro apellido, que es público-privada comunitaria, porque yo creo en la economía solidaria. Y aquí se le ha restado mucho espacio a la economía solidaria y hay que darle más énfasis a la economía solidaria. Si nosotros hubiésemos tenido como política especial el promover la economía solidaria, la informalidad sería mucho menor, ¿sabes? Y ahí hay que hacer un esfuerzo grande. Sin embargo, hace 30 años, el país decidió que muchos de los servicios fundamentales lo iban a prestar empresas privadas, pero eso no se reguló bien, porque mucha gente llegó e hizo negocios solo con la cédula. Le entregaron unos activos del Estado solo para beneficiarse con la cédula por las relaciones, por lo rentístico, y eso sí tiene que cambiar. Si es una alianza público-privada y comunitaria, pues el sector público pone, el sector privado tiene que poner, eso no puede ser como se ha venido manejando, tiene que poner, y las comunidades pueden poner, porque si tú ves, hay muchas comunidades que ya tienen activos naturales sobre todo, algunas tienen el acceso a la tierra o por debajo de sus tierras hay enormes recursos naturales, entonces tienen que ser parte de ese esquema para que realmente haya valor compartido. Si Colombia no avanza en eso, cambiando los modelos de negocio, va a ser muy difícil. Ese término comunitario, en caso de que llegue a la presidencia, le va a tocar defenderlo bastante, porque siento yo en el ambiente político que comunitario aquí en Colombia hoy es interpretado como izquierda, socialismo, algo... No, pero ¿qué hacía Uribe en los municipios y en los departamentos? Lo llamaba Consejo Comunitario. Claro. Y no me vaya a decir pues que Uribe es de izquierda. Oiga, otro de los temas que ha sido precisamente muy relevante y sobre todo en los últimos días que hubo unos temas de amenazas directas, algunos candidatos reportaron, en el caso de algunos candidatos, unas amenazas terribles que en este país, como todos sabemos, ninguna amenaza es descartable. A usted le tocó vivir también episodios de violencia en su vida. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Este modelo que trató de instaurar o que
ha insistido el gobierno del presidente Petro en temas como la paz total, los diálogos de paz urbana. ¿Usted cuál es su posición frente a eso? Porque además es un tema, nos dicen los últimos sondeos, que es súper relevante en la hora de la decisión, en el momento de la decisión de la intención del voto. Y es, Sí. ¿qué va a pasar con los modelos de seguridad en este país? Bueno, ahí, Rainiero, hay que decir que yo estaba en situación, a mí me tocó salir del país por un secuestro, por temas políticos. Eh, es que cuando en esa época Abelardo de la Espriella y otros estaban trabajando era con paramilitares, nosotros pues, apoyando esos procesos, nosotros lo que estábamos era cancelando las personerías jurídicas de las convivir. La gente tiene que ver esos recorridos, quién estaba al servicio de qué, cómo. Entonces, mire, después de eso, regresé al país y mi hijo, uno de mis hijos que estaba estudiando en la Universidad Tecnológica del Chocó, el ELN, lo quería secuestrar. A mi hijo de 11 años, que era mi hijo menor, también hubo un intento de secuestrarlo. Entonces nosotros hemos pasado realmente y nos ha tocado salir del país, hemos pasado por esas situaciones, pero no podemos renunciar a que en el país se pueda ir tranquilo. La oportunidad es Colombia y nosotros queremos vivir tranquilos en Colombia y vivir tranquilos en el Chocó. Entonces entendemos esos riesgos. Y ahora en la campaña, muchos han salido, es que en la campaña también quieren clasificar eso de que hay candidatos de primera, de segunda y de tercera, lo mismo que tienen regiones y que tienen ciudadanos. Eso no puede ser, Sí. somos iguales. Mire, el candidato, uno de los candidatos que estaban más expuestos al riesgo he sido yo en Buenaventura. Y nosotros no hicimos un escándalo de eso, porque mire, en Buenaventura, por el buen trabajo de la policía, detectaron una persona que tenía una 9 milímetros que había estado, yo iba a estar en 3 sitios y había recorrido todos los 3 sitios donde yo había estado y se ubicó al frente de la plaza de mercado de Pueblo Nuevo a esperarme. La policía que con su esquema de inteligencia detectó eso, capturó a la persona, tenía el porte de arma ilegal y está en ese proceso. Entonces nosotros hemos dicho, funcionó el esquema, se garantizó que no sucediese nada, pero no salimos a hacer un escándalo. Entonces aquí vemos que hay muchos escándalos, nos preocupa la situación de seguridad de los candidatos y candidatas, pero que hay que hacer un esfuerzo para que se garantice, y no solamente de nosotros, sino de los ciudadanos y ciudadanas que quieren participar en el proceso electoral. Frente a la paz total, yo creo que hay que pasar esa a la paz territorial. Mire que en el marco de la paz total, los que se transformaron eso en paz territorial, en las regiones, el gobernador de Nariño, mucha gente en el Nariño dijo, no, nosotros aquí vamos a hacer paz territorial y no paz total, y medianamente les ha funcionado, hay un buen ejemplo. Pero lo que pasa es que la paz total se diseñó de tal manera que se le dio muchos incentivos, beneficios a grupos al margen de la ley a cambio de nada, porque no han mostrado voluntad de paz, por una sencilla razón, y es que muchos de estos grupos ya perdieron orientación política o ideológica y están más involucrados en la captura de rentas ilegales, y algunos ya han pasado, quieren pasar a la gobernanza criminal. Siendo así, lo primero que vamos a hacer es suspender las mesas de negociación, todas. Establecer un nuevo marco jurídico de sometimiento, aprendiendo la experiencia que tiene Colombia en todos estos recorridos, y con base en eso empezar procesos, pero en torno a planes concretos de oportunidades y desarrollo en las regiones con las comunidades, y los que quieran realmente someterse tienen que estar en función de eso. Eso es lo que proponemos al país, además que es parte de la experiencia que yo he tenido. A mí me correspondió los primeros territorios de paz que se crearon en el país, los creamos en el Chocó cuando yo fui gobernador con la diócesis de Quibdó. Me tocó todo el proceso acompañar como consejero para el Pacífico y después como ministro de Ambiente los procesos de negociación del Acuerdo de Paz de 2016 y su implementación temprana. Así que esa experiencia me muestra que el país tiene que estar muy maduro, porque hoy los desafíos son distintos. Y tiene que tener mucha cooperación internacional, porque para usted mejorar la capacidad de la fuerza pública, generar oportunidades y combatir a esta red criminal que tiene muchas conexiones transnacionales, necesita esa cooperación. Doctor Murillo, vamos a entrar en las últimas preguntas. Intentemos hacer unas preguntas puntuales, cortas, con algunas respuestas puntuales. ¿Qué no volvería a hacer usted que hizo el gobierno del presidente Petro? Definitivamente no haría.
Bueno, lo primero, yo no implementaría de la manera en que se implementó la paz total, Ok, claro. Yo lo haría de manera distinta. ok. ¿Usted cree que en las posiciones, es decir, Paloma Valencia, la candidatura de la doctora Paloma Valencia es volver un poco y revivir aquel modelo de seguridad democrática de manera literal? Pues ya lo dijo que iba a militarizar todo el país. Hombre, yo la invito a que recorra el Pacífico y vea toda esa selva que hay ahí. Inclusive no que lo pueda en lancha, pero puede ser en avión, para que vea que eso lo que está planteando es un imposible. La gente necesita esa oportunidad. Ya lo dijo. Y me parece que no se puede mostrar, y ojo, yo respeto a la doctora Paloma, pero es que son sus posiciones, y no dudo de su compromiso con Colombia, etcétera, pero sus posiciones no han funcionado, y son posiciones que en lugar de ayudar van a hacer daño. Militarizar. ¿A quién le cabe en la cabeza eso? Eso ya se probó en Colombia y no tiene ningún sentido. Hay que darle oportunidades a la gente. Pero eso lo dice la doctora Paloma porque ella, y no es su culpa, pues ella creció y se ha hecho en una burbuja de privilegios. Si hay alguien que se ha desarrollado en el privilegio en Colombia, fue la doctora Paloma. Y yo no estoy diciendo que sea culpa de ella, no, pues está bien. Pero eso le da una visión de país que es distinta a la mía. Lo mismo que María Ángela Holguín, que es la acudiente de Sergio Fajardo, donde va Sergio, pues sí, pues también en una burbuja. Además que sus privilegios nacieron de nuestros departamentos, Claro. ¿no? Lo de los Valencia en el Cauca, en el Chocó, lo de los Holguín en Novita, en el Chocó. Entonces, lo que estoy diciendo, esa burbuja de privilegios no les deja ver el país real del cual yo vengo. Un poco más a la derecha en posiciones, pues eso es lo que vemos dentro de la lectura política, está el candidato Abelardo de las Prillas. ¿Usted cree que la llegada al país, y esto es una respuesta abierta, por supuesto, no quiere decir que mi pregunta sea una certeza, cree que la llegada a la presidencia de un candidato con esas posiciones tan radicales puede ser un riesgo para el tema de seguridad, de derechos humanos? Bueno, yo no conozco al doctor Abelardo, ¿verdad? No lo he visto, pero he leído sus posiciones, obviamente, como candidato. Lo veo más como un fenómeno de las redes, ¿no? Es alguien que se mueve muy bien en las redes, que está conociendo el resto del país, que se ha hecho en el sector privado, pero eso no es suficiente para las complejidades que tiene el país. Él obviamente tendrá que caminarse más el país, porque las posiciones radicales que él plantea funcionarán para un máximo una tercera parte del país, pero no realmente para el país nacional que requiere soluciones. Ese modelo que él plantea pues ya se probó, y usted no puede llegar a gobernar para joder al otro, porque eso no tiene sentido. Aquí lo que necesitamos es crear los canales suficientes para llegar a acuerdos entre todos, ¿no? Entonces yo estoy muy en desacuerdo con lo que él plantea. Además ya excluye, mire, usted ha escuchado, Rainiero, el debate que hay o la discusión, la conversación sobre los debates. Entonces, de entrada, le excluye a más de la mitad de los candidatos y candidatas, porque no, eso no vale la pena. Así es que nos desprecian y nos excluyen. Entonces dicen, no, pero es que no vale la pena, eso ya hay que militarizar porque esa gente no vale la pena. No, nosotros representamos unas voces importantes. Entonces, así como están planteando ahora, excluyendo de los debates, porque realmente no quieren es debatir, así mismo van a gobernar, y eso no le va a funcionar al país porque ya lo hemos probado antes. Doctor Murillo, pero la realidad política, o por lo menos la lectura superficial que uno puede hacer de las votaciones recientes, dicen que afortunado o desafortunadamente para la historia política del país, esas posiciones calan en el electorado. Es decir, vimos las votaciones del Centro Democrático en las legislativas, ¿no? Le hablo, y del pacto histórico. Usted se identifica como una corriente de centro, una posición de centro. ¿Por qué el centro está tan desaparecido políticamente en Colombia? Mire, el centro, ¿por qué ha desaparecido en sus posiciones de moderación? Porque no tiene raíz popular. Cuando hicimos fórmula con Fajardo, lo que yo le traía a ese proyecto político era la raíz popular, de la gente, de los que hemos estado excluidos, de ese otro país que está buscando es que se le tenga en cuenta. Que eso es lo que ha hecho Petro, ¿no? Entonces, un gobierno muy asociado al pueblo, eso no se puede negar, una agenda. Entonces la gente dice, bueno, ¿y por qué tiene una favorabilidad tan alta? Pues porque la gente se siente interpretada. Yo fui un canciller del pueblo, de la gente, indistinto a todos los cancilleres que han estado ahí, y pusimos a la gente del pueblo a liderar en esa cancillería. Ya la gente vio eso y ya ve que puede. Entonces cuando usted dice, no, pero es que la gente le funciona a eso, mire, si usted ve en las encuestas, usted diría, pero en las encuestas quienes van liderando son los que realmente están hablando de un país distinto. Lo que pasa es que las formas que lo están planteando, los énfasis en que lo están haciendo y la radicalización es lo que no le conviene al país, y allí hay una distinción
muy grande. Entonces, más que... Y se está dando el debate de que quién es de extrema derecha, quién es de extrema izquierda, quién es de centro, y la discusión del país es otra, es quiénes responden a unas agendas de la gente, del pueblo, y quiénes no. La gente no quiere regresar al poder establecido, que es lo que están planteando, lo plantea Paloma. Si usted ve la alianza de Paloma, es una alianza como del establecimiento frente a lo nuevo que ya apareció en el país, y nosotros somos parte de ese país distinto. O si usted ve lo de Abelardo copia mucho, por digo que es un fenómeno muy de las redes, etcétera, porque él copia muy efectista de su comunicación, pero él copia mucho de otros modelos que hemos visto en otras partes del mundo para importarlo, y Colombia necesita crear sus propios modelos, necesita innovar en términos públicos, y eso es lo que medianamente se está tratando de hacer, y eso es lo que medianamente nosotros proponemos. 5 minutos para cerrar. Pregunto, si alguien sabe de relaciones internacionales en este país o tiene experiencia en relaciones internacionales en este país, es usted. ¿Cómo evalúa usted el papel del presidente Petro a poquitos meses del final de su mandato en cuanto a relaciones? ¿Se salió con la suya? ¿Mantuvo una posición? ¿Dejó a Colombia bien plantada? Yo creo que él hizo, aquí hay que ver lo positivo y lo negativo. Lo positivo es que puso unos temas distintos y mandó un mensaje distinto en términos de política exterior y de diplomacia, porque sobre todo hubo mucha participación de los pueblos en la diplomacia. Aquí no lo valoran mucho, porque todavía digamos, la sociedad principal, la que excluye, no lo ve. Pero mire usted el hecho de esas nuevas caras. Usted tiene una embajadora en Bolivia que es de poblaciones indígenas, tiene una embajadora en Naciones Unidas que es la cara de Colombia al mundo, es una mujer indígena de los pueblos de la sierra, Arhuaca. O usted por primera vez tuvo un embajador afrodescendiente en Japón. Es decir, llegó una nueva gente con una nueva mirada. ¿Qué le dice eso? Que hay que hacer un nuevo acuerdo de cuáles son los intereses de Colombia y de la gente de Colombia frente a la política exterior. Ahí hay una cosa bien interesante y bien positiva, porque eso estaba reservado para la gente de apellidos de abolengo, ¿no? Entonces, y la gente de apellidos de abolengo siente que cómo así que desbarataron la política exterior. Pues no, pues llegó una gente nueva, con una visión distinta. Hay que irse acostumbrando a eso, ese es el país real, es el que tenemos. Y en lo que sí no fue muy positivo es la manera en que definió el perfil de Colombia, porque el perfil de Colombia tiene que ser el perfil de un país que promueve el no alineamiento activo, es decir, es no alineado pero muy activo en la política exterior, porque Colombia está llamado a ser fuente de estabilidad y a generar puentes. Entonces, si usted me dice, bueno, ¿cómo abordar los conflictos en el mundo? Pues Colombia tiene que tratar de ayudar a sentar a Rusia con Ucrania, por dar solo un ejemplo, a resolver problemas. El presidente Petro planteó un perfil distinto, ¿no? Colombia tiene que promover un perfil de mediador, y siempre los vecinos primero, tener buena relación con todos los vecinos, por diferentes que sean en lo político, en lo ideológico, con el Perú, con Ecuador, con Venezuela, con Brasil, con Panamá, con todas nuestras fronteras del Caribe, con Haití, con Jamaica, con Nicaragua. Es decir, ahí hay que generar un relacionamiento que sea de tranquilidad con los vecinos. Si eso lo hace Colombia tiene que estar llamada a convertirse en una voz muy poderosa en el contexto internacional, y es lo que tiene que aprovechar. Cuando yo lancé la campaña para que Colombia llegara al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, llegamos. Y yo creo que si hubiese promovido ese perfil, su voz sería hoy más potente. Okay. No podemos hablar de relaciones internacionales con un tema que nos toca a todos los colombianos, y es el tema de los pasaportes. Desde su visión honesta, desde su experiencia y de su manejo del ministerio, ¿hubo improvisación ahí? Bueno, lo primero es que no, mire, nosotros le dimos a la opinión pública, yo llegué a resolver una crisis que ya la habían creado, pero nosotros le dimos a la opinión pública, nunca va a estar en riesgo la entrega de su pasaporte. Que alguien me diga que eso ha estado en riesgo, nunca ha estado. Hoy ya antes decían que no debe haber pasaportes, que ya esa discusión no es. Encontramos, esto hay que dividirlo en dos, agendamiento de citas y producción del pasaporte y la tarjeta de pasaporte, si se tuviera tarjeta.
En el agendamiento de citas, que era la primera fase del nuevo modelo que nosotros diseñamos, con más participación de lo público, ¿no? Y ahí le ahorramos muchos recursos al país. Entonces, lo primero que hicimos en el agendamiento y en otros aspectos es, oiga, clave que la gente tenga una buena experiencia. Entonces, nosotros definimos un plan de modernización tecnológica. Y se contrató una firma para eso, que lo implementó hasta que nosotros estuvimos. ¿Qué logró eso? Primero, que la Cancillería fuera la que asumiera su agendamiento, que lo tenían empresas privadas, que no tenían nada que hacer ahí, se ganaban el 40% con la cédula. La sacamos. Lo hizo la Cancillería. Pero llevamos eso al agendamiento en línea. Logramos lo que deberíamos lograr en el sector salud, que fue la interoperabilidad entre la carpeta ciudadana de las TICs y la registraduría. Entonces, solo con eso, la gente puede hacer ya, por primera vez, tramitar su pasaporte en línea, que eso lo había hablado Duque y nunca lo implementó. Implementaron eso. Y también el trámite del pasaporte en línea, y eso lo logramos. Y la gente podía hacer ya su cita en 10 minutos, se iba a su cita. Acabamos con la red de tramitadores que cobraba 50, 70 mil pesos y eso era toda una corrupción. Acabamos con eso. También, la corrupción se puede acabar implementando tecnologías de punta. Entonces lo logramos. Y eso funcionó bien. Muy bien. Nosotros dejamos para la producción de pasaportes. Hicimos todo un ejercicio, eso encontramos que era mejor un acuerdo de país, se logró con Portugal para salir juntos a buscar nuevos mercados con la imprenta. Y la clave de eso era una planta. Y por cooperación internacional, Portugal nos iba a dar la planta y todo un proceso de nuevas tecnologías y todo un proceso de fortalecimiento que si ese modelo se hubiese aplicado hace 20 años, Colombia estaría produciendo sus pasaportes hacía rato. La meta era que el año pasado, en agosto, en septiembre, deberíamos empezar a producir los pasaportes. Se logró. Portugal estuvo listo en marzo del año 2025 a firmar para iniciar a producir los pasaportes en agosto. Pero como aquí muchos tienen ese síndrome de Adán, el síndrome del fundador, que creen que todo lo que se hizo antes no está bien. Cuando yo salí de la Cancillería, no le pusieron atención al proceso de modernización tecnológica de la Cancillería, no le pusieron atención, dijeron que no iban a revisar todo lo de Portugal, perdieron un tiempo valioso y llegamos a lo que se tiene hoy. Pero cada vez que sucede algo, es que imagínense, cuando está funcionando bien no se recuerdan de Luisberto, ¿no? Pero ahora apenas hubo un lío ahí, creo que de hacker, no sé qué situación tuvieron. Entonces no, que el culpable es Luisberto. Yo no puedo responder por lo que se hace después que yo salí de la Cancillería. Yo dejé ese proceso andando muy bien, pero lo utilizan simplemente para golpearme porque estamos en campaña política. Y pues yo entiendo que ese es el juego político, como decía uno de los candidatos, estamos en guerra política. Bueno, yo entiendo eso, pero yo soy guerrero. Yo soy guerrero. Cerremos con dos preguntitas, volvamos a su vida y a la política. Usted ha sido durante todos los años que lo hemos visto, o la mayoría de los años que lo hemos visto en el escenario público político, alguien muy llamado o abierto a los acuerdos. Se ha transitado con diferentes presidentes, en diferentes movimientos. El escenario político hoy pinta, como lo dijimos, una radicalización que le podría estar dando pues, una mayor votación a los candidatos que están en los extremos. En caso tal, ¿usted estaría dispuesto a hacer acuerdos con quién? En caso tal de que usted no resulte ganador ahora. Con que, mire, nosotros le apostamos a que los indecisos se van a decidir por nosotros, ya lo están haciendo y vamos a pasar a segunda vuelta. Eso es una sorpresa que el país tiene que prepararse para ellas. Sin embargo, si algo sucediera, nosotros nos identificamos con quien tenga identidad en la visión de país y eso hay que mirarlo porque yo no soy de los que se va a quedar tranquilo, obviamente. Yo sigo activo porque al país hay que contribuirle. Y nosotros vamos a mirar muy en detalle quiénes defienden nuestros valores, quiénes defienden el interés de nuestras comunidades, pero también del país del futuro, cómo se gobierna, porque la forma de gobernar, las formas son tan importantes como el fondo, y las formas de gobernar son muy importantes también. Nosotros no le jalamos pues a las imposiciones, yo creo en los acuerdos, y miraríamos, evaluaríamos eso para tomar una decisión de qué camino recorreríamos, pero no estamos allá, porque creemos que estas 3 semanas van a ser, Reiniero, fundamentales para la campaña y nosotros confiamos, le ponemos mucha fe, yo soy creyente, una persona de fe,
que vamos a cambiar digamos, el terreno de las elecciones presidenciales en estas 3 semanas. ¿No tiene todavía nombres? No, 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 no. Eso no. Hasta el final. Hasta el final. Yo creo que de eso se trata. Nosotros, como dicen por ahí, los guerreros morimos de pie. Oiga, doctor Luis Gilberto, y en caso tal de que no salga con un resultado positivo y cerramos con esto, ¿se queda en el país o Sí, sigue claro. su vida? No, yo me quedo en el país. Nosotros estamos haciendo de Estado siempre y por eso he regresado. Yo creo en Colombia. Yo creo, en serio, Luz María y yo estamos seguros que la oportunidad es Colombia. Y no, yo ya me he dedicado mucho, que eso me ha hecho pues le pasó una cuenta de cobro a la campaña, porque yo me dediqué mucho a la diplomacia ciudadana, a la diplomacia de fe, con las iglesias de los pueblos para resolver problemas serios que tenía Colombia en su relación con los Estados Unidos y también esa triangulación con Venezuela. Entonces a eso le hemos dedicado tiempo y nosotros vamos en cualquier escenario, mi decisión es pues seguir aquí, seguir construyéndole al país. Hay mucho por hacer en Colombia. Gracias, doctor Luis Gilberto Murillo, candidato a la presidencia de Colombia. Le deseamos pues, la mayor de los éxitos en esta primera vuelta, ojalá con buenos resultados, y les invitamos a todos ustedes, a nuestra audiencia de cambio, a que se conecten a nuestras redes sociales y que nos sigan a través de nuestra página web, porque en cambio la verdad siempre.